Y Ramoncito, a ver si nos guías en oración, por favor. Oramos, Ujú. oramos, hermanos. Gracias, Padre, te damos Dios, gracias por este encuentro una vez más, en este día jueves, casi mitad de semana, Dios, en donde tenemos la oportunidad de aprender más de tu palabra, tenemos de repente inquietudes, tenemos pensamientos diferentes porque a veces nos guiamos de costumbres y tradiciones, pero para eso está tu palabra, Dios, para hacernos entender. Y en esta oportunidad, y como todos los jueves, Julio nos ayuda y nos da las clases. Bendice Dios a él y su familia. Bendice a cada hermano que está presente, Dios, y a los que tengan que añadirse también y puedan hacerlo. Y que tengan las ganas y el deseo de compartir algo más de las cosas de Dios. De repente intervenir con cosas personales, que esto es motivo de eso, de poder conversar entre nosotros para analizar tu palabra con el único propósito de crecer espiritualmente. Ser maduros en la fe, dice tu palabra, llévanos a eso, Padre. Queremos ser maduros. Sabemos que nunca vamos a dejar de estudiar hasta que el día que tú vengas. Si viene la muerte antes, Dios, estaremos preparados. Y cuando tú vengas y no hayamos muerto físicamente, seremos levantados conforme a tu promesa. Gracias te damos, Dios, por todo. Y en este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ajá. Otra cosa que me estaba olvidando y es bueno recordar es lo de la pregunta que hizo eh, Calixto en el miércoles pasado, ¿no? El jueves pasado, perdón. Que esa era la función de la sangre de Cristo, ¿no? Porque ustedes vamos a escuchar, ahora que está de moda revisar prédicas y estudios bíblicos en internet y de todo, un poco. Y vamos a encontrar pasajes de o predicadores que hablan el poder de la sangre, que la sangre de Cristo nos cubre o que nos dé prosperidad, etcétera, 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 ¿no? Y ese, Es que, y si ese no es el motivo, ¿no? Sí, dime, Ramón. no, lo que pasa que ha habido una enseñanza, pienso, desde hace muchos años, en que el hecho de decir, pues sí es cierto, ¿no? La Biblia es para aquellos tiempos, para luego, para ahora y para el futuro, ¿no? Entonces, se ha hecho de agarrar textos de cosas particulares, aplicándolas a la vida cotidiana, ¿no? En el transcurrir de los años, ¿no? Es eso de la sangre tiene poder hasta para buscar un trabajo, ¿no? La Mm, sangre tiene poder y me va a dar trabajo, ¿no? La sangre tiene poder y me va a sanar y la sangre, claro, porque lo aplican a una situación que es Dios, ¿no? Que permite que ocurran esas cosas, pero lo ponen, pues, la sangre tiene poder, ¿no? Y no es porque eh, que hayamos querido estudiar, sino porque escuchamos, ¿no? Como dices tú, también hay prédica de más que nada en ese entonces y hasta ahora de iglesias pentecostales, ¿no? Que son más como se dice, a veces digo, apegaditas a la letra, ¿no? Entonces, todo lo que dice ahí hay que aplicarlo en tu vida, ¿no? Y a veces hemos hecho eso, muchas veces hemos tratado mm, de que, justo conversábamos ahora en el almuerzo con mi cuñado, ¿no? Con respecto a, a la muerte de Moisés, cuando el Señor le dice a Josué que se haga cargo, ¿no? Del pueblo, y ujú. él no quiere, ¿no? Entonces, no, te mando que seas valiente, no bien, no quiere, no, y le insiste como tres, cuatro veces y al final le dice, yo estaré contigo. Entonces, ¿qué lo anima? A yo estaré contigo. Entonces, ese texto, pues, lo aplicamos todos los días de nuestra vida, ¿no? O sea, de que el Señor va a estar con nosotros, ¿no? Así como esto, ¿no? También, pues, la sangre tiene poder y se aplica en nuestra vida cotidiana, ¿no? La gente lo aplica, ¿no? O sea, pero sabemos que la sangre fue derramada, ¿no? Por cada uno, por nuestros pecados, ¿no? Y después de ahí ya es para santificarnos, pues, ¿no? A cada uno. Ujú, efectivamente, ¿no? El poder es el poder de romper esa esclavitud del pecado, o sea, llevar nuestro pecado, ¿no? Claro, Que nos tiene atados o nos tenía atados al imperio de la muerte, ¿no? Donde claro. estaba. Ahora bien, y este pasaje también si podría dar pie a hablar sobre el diablo está atado o no está atado. O sea, cuál es el papel de Satanás ahora, ¿no? ¿No? Pero eso es como digo, eso es o sea, Satanás, o sea, para que la iglesia creciera se necesitaba que Satanás estuviera atado, ¿no? O sea,
¿no? Y eso no quiere decir que Satanás haya desaparecido, sino que ha perdido poderes, ¿no? Claro, ¿No? Porque si ustedes se dan cuenta, en el accionar el accionar del mal en el Nuevo Testamento, hasta antes de la muerte de Cristo, había pues el endemoniado que era, ¿no? Que nadie lo podía sostener, no lo podía agarrar, o sea que la actividad demoníaca era bastante fuerte, ¿no? ¿No? Entonces, eso se rompe y la iglesia, ¿para qué? Para que la iglesia pudiera crecer, ¿no? No había otra forma, ¿no? Pero bueno, eso es como le digo, eso requiere muchísimo más análisis y no es hacerlo sería desviarnos un poco del tema de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, bajo un primer punto, lo que hemos hablado ahora es que Cristo viene a librarnos de el imperio del mal, ¿no? Del imperio de la muerte. Vamos a seguir entonces con el mismo texto. ¿Se me escucha bien? Porque estoy viendo que dice acá que tu conexión de internet es inestable, me dice. Y no sé por qué. Por momentos se paraliza. Ah, ok, ok, ok. Y tengo fibra óptica, imagínate. Imagínate. Telefónica y sus maravillas. Entonces tenemos ay, un segundo pasaje, que es el versículo 16, que podríamos decir que viene, que es para socorrer a los descendientes de Abraham, ¿no? Igual estamos con nuestra Biblia abierta. Capítulo 2, versículo 16, que dice: ciertamente él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, ¿no? Para poder socorrer a los descendientes de Abraham, es decir, literalmente, no se sujeta de los ángeles. Este es el mismo verbo usado en Hebreos 8:9. Cuando veamos 8:9, dice: Dios tomó de la mano a los israelitas para sacarlos de la tierra de Egipto, ¿no? Se sujeta con la intención de ayudar, ¿no? Ahora, hay dos teólogos que tienen cosas interesantes, que dicen cosas interesantes, por ejemplo, ¿no? Richard Weymouth dice: presenta la idea correcta de su traducción, ¿no? ¿Cómo se debería leer esto? Dice: porque ciertamente no es a los ángeles a quienes continuamente les está extendiendo la mano, sino a los descendientes de Abraham. Este teólogo propone esta traducción, que sería más apegado a lo que quiere decir el texto, ¿no? ¿De qué se sujetó Jesús? Se sujetó de nuestra naturaleza humana y la hizo suya. Por esta razón, se consideró que el presente es un texto de mucho peso acerca de la encarnación de Cristo. Entonces, Jesús, ya sabemos que Jesús vivió como hombre con el fin de ayudar a los hombres. Y aquí que se les llama descendientes de Abraham, ¿no? ¿Se acuerdan de que ya había compartido una naturaleza en los dos versículos anteriores, ¿no? Entonces acá dice que va a venir, Jesús viene a ayudar a los seres humanos. Entonces, al decir descendientes de Abraham, se refiere al decir a toda la humanidad. Ahora bien, nosotros somos descendientes de Abraham como cristianos, sí, ¿verdad? Esta expresión no se refiere solamente a los judíos, sino también a todos que por la fe se convierten en hijos de Dios.
Los fieles que estuvieron bajo el viejo pacto no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Este concepto es también paulino, ¿no? Acuérdense que siempre van a encontrar cosas de Pablo en esta carta sin poder dar por seguro que es Pablo quien le escribe, ¿no? Ahora, este concepto de descendiente de Abraham está en Gálatas, por ejemplo, ¿no? Los que son de la fe, los que son de fe son llamados hijos de Abraham. Una verdad clave enfatizada por Pablo es que los hijos de Dios por la fe son los que fueron bautizados en Cristo. Por lo tanto, todos los cristianos son descendientes espirituales del Padre de los fieles, esto es Abraham, ¿no? Hay una canción de los niños, ¿no? El padre Abraham tiene muchos hijos, ¿no? 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 Uno soy yo y tú también, ¿no? Así la canción, ¿no? Entonces, algo así es este versículo, ¿no? Si quisiéramos encontrar un pasaje para darle, ¿no? Contexto bíblico a esa canción de niños, está, por ejemplo, ese de acá, ¿no? Todos los descendientes de Abraham somos, aparte de, evidentemente, de la carta a los Gálatas, ¿no? El versículo 16 es el último que tiene que ver con el análisis en cuanto que los ángeles son inferiores a Cristo, ¿no? Ya habíamos hablado de que los ángeles son menores a Cristo, ¿no? Y que las bendiciones por medio de los ángeles son también inferiores a las recibidas en Cristo, pese a que los ángeles se les menciona. Se les va a mencionar más adelante en el capítulo 13, ¿no? La presente idea no está diseñada para reiterar que Cristo tomó forma humana, sino para dar una razón del por qué lo hizo, ¿no? No se ocupó, ¿no? Evidentemente la salvación no es para los ángeles, ¿no? Cristo no vino a socorrer a los ángeles ni vino a redimir a los ángeles, sino a ayudarnos a nosotros. Puesto que ellos tienen todas las ventajas del cielo, creeríamos que no tienen necesidad de su ayuda, ¿no? Sin embargo, los ángeles han pecado, ¿no? Si han pecado, necesitan de más ayuda de la que él ha ofrecido, ¿no? Los ángeles que pecaron tienen que haberlo hecho con el pleno conocimiento de lo que estaban haciendo. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de que tácitamente hablaba este libro de ciertas formas de pecar, ¿no? Transgredir, ¿no? Por omisión, ¿no? O por desobediencia, ¿no? Entonces, los ángeles, ¿no? Pecaron, ¿no? Transgredieron, ¿no? Porque ellos sabían perfectamente, lo veían a Dios, ¿no? Aún así, pecaron. Al contrario del hombre, ¿no? Porque el hombre fue engañado, ¿sí? Por esta razón, al creyente humano se le ha ofrecido la esperanza del perdón, ¿no? Como hemos hablado alguna vez, todos tenemos la capacidad de alcanzar este perdón, ¿no? Todos estamos predestinados a alcanzarlo, ¿no? Pero el actor, o sea, el libre albedrío, nuestro accionar, ¿no? a ese llamado es lo que determina nuestra salvación, ¿no? De haber sido un ángel, entonces Jesús no podría haber ayudado a los ángeles. Sin embargo, puesto que a los hombres, perdón, a quien ayudó, no pudo haber sido un ángel, ¿no? Creo que está claro, algo que quieran comentar. Esto, por ejemplo, si quieren hacer el análisis, está, como les digo, en Gálatas, sobre todo el capítulo 3 de Gálatas, que habla de la fe, ¿no? Entonces, todos los que son de fe son llamados hijos de Abraham. Entonces, ahí van a encontrar relación a este pasaje que habla de la descendencia de Abraham, ¿no? Que somos los cristianos. Julio, una pregunta. Sí, Lalo, dime. Dice, vino en auxilio no de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Ujú. Y los descendientes de Abraham son los que tienen fe, los que creen, y los que no creen. Por eso te digo, Las personas. No, pero en Gálatas es por la fe, pues, claro, es por pero lo que creen. acá en este texto, en este pasaje, este versículo, solo un versículo, cuando quiere decir descendiente de Abraham, igual habla de la humanidad, ¿no? Habla de la humanidad. Pero como te decía hace un ratito,
todos están en capacidad de salvarse, ¿no? Todos. Pero o sea, pero el poder salvarse, o sea, todos pueden salvarse, pero el poder hacerlo en realidad tangible depende de ti, porque como siempre digo, Dios es el ente activo del Evangelio. Siempre Él busca, Él toca la puerta, ¿no? Envía a su hijo, ¿no? Te da la opción, te da la salida, ¿no? Como dice, te regala la salvación, porque la salvación es por gracia, ¿no? Pero tú la aceptas o no la aceptas. Ese es ese es el pasito que tiene que dar el ser humano, ¿no? Pero acá, por ejemplo, Pablo en Gálatas sí va a hablar de que los que creen son descendientes de Abraham, ¿no? Pero en este pasaje en particular va a relacionar igual, va a relacionar que todos los descendientes de Abraham son la humanidad, ¿no? ¿Por qué lo enlazo con los Gálatas? Porque es para un poco reconocer, eh, es para un poco de reconocer una de las teorías que hablamos al principio de todos, que era decir, ¿quién escribió esta carta? Porque no creo que ninguna Biblia diga quién es el autor, ¿no? Hay teorías, ¿no? Hay una teoría fuerte, casi mayoritariamente aceptada, pero no aceptada, digamos, tácitamente, no plasmada en un papel, que es Pablo quien escribió esto, ¿no? Y hay otra que dice que es más probable es que sea una prédica de Pablo escrita por alguien más, ¿no? O transcrita por alguien más, ¿no? ¿No? Es como que tú estás en el servicio y escuchas, no sé, a Jonathan predicar y tú anotas la prédica de Jonathan, pero tú le estás adaptando esa prédica a tu forma de hablar, ¿no? O sea, tú no vas a literalmente decir, oye, Jonathan dijo esto con punto y letra y comas, ¿no? Las mismas palabras, ¿no? O sea, tú estás adaptando el lenguaje eh, a tu lenguaje, ¿no? Pero con las ideas de otra persona, ¿no? Y esta idea de Abraham es una idea paulina, ¿no? Y hay varias, o sea, si hacen un poco de memoria, hay varias hay varias ideas de corte paulino en Hebreos, pero no por eso podemos dar por cerrado que sea, o por sentado, que sea una carta paulina. Aunque hay muchos que lo hacen. Ustedes van a encontrar, decir, no, dentro de cartas paulinas, Hebreos, por ejemplo. Y no podemos, ¿no? Yo creo que la seriedad de un estudio implica que no podamos dar, si no estamos seguros, no podemos darlo por sentado, ¿no? Pero eso evidentemente no tiene nada que ver al final con ¿no? Con la canonicidad de esta carta, ni ¿no? Doctrinalmente útil que es, ¿no? Para nosotros, ¿no? Para nuestros días, ¿no? Entonces, los seres humanos, ¿no? Cristo murió con los seres humanos, ¿no? Eso es lo que quiere decir este versículo 16, ¿no? Para los ángeles no, ¿no? Sino para los descendientes de Abraham, para los seres humanos, ¿no? Seguimos entonces, versículos 17 y 18. ¿O alguien más quiere alguna pregunta? Hacemos las preguntas al final mejor, conversamos un poquito. El texto dice, por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo, puesto que él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Igual, acá está hablando de Cristo hecho hombre, ¿no? Que ese es el eje principal de estos pasajes que hemos estudiado, que hemos estado leyendo desde la semana pasada, ¿no? Entonces, para poder ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, para que Cristo pudiera ayudar a los descendientes de Abraham, él debía ser semejante a nosotros. El versículo 17 dice que se hizo como nosotros en todo, ¿no? Y cuando decimos en todo,
es en todo, ¿no? La Biblia también nos dice que fue tentado en todo, ¿no? Entonces, sufrió en todas las formas, así como nosotros. Considere las tentaciones que experimentó: pobreza, tentaciones de prójimo, aún sus propios hermanos y padres lo ponían así en predicamentos, de súplicas bien intencionadas de parte de sus amigos, de pruebas de Satanás, de tentaciones que venían por el sufrimiento físico y por haber sido abandonado por Dios, ¿no? ¿Cristo fue abandonado por Dios? Sí, ¿no? Hay una parte en la cruz que dice: Cristo, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y en ese momento en el momento que estaba justo llevando todos los pecados de la humanidad, ahí ese momento justo fue separado de Dios, ¿no? Abandonado entre comillas, abandonado por Dios, ¿no? En comparación, solamente hemos visto la superficie del oscuro mar de la tentación, ¿no? Jesús fue hasta sus profundidades, conoce todo, reprende a Satanás en nuestras vidas. Habiendo sufrido como ser humano, nos compadece verdaderamente. Es el mediador perfecto. Soportó todo ello con el fin de ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ustedes leen las cartas de Juan, dicen, ¿no? Nosotros pecamos, no. Juan nos combina a no pecar, pero dice: si pecan, pero si abogado tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos conoce, ¿no? Con todas nuestras debilidades. Esta es la primera vez que la expresión sumo sacerdote es aplicada directamente a Cristo en las Escrituras. El sumo sacerdocio judío debió haber existido todavía para cuando se escribió la presente carta, con el fin de que el razonamiento acerca del papel de Cristo tuviera el mayor impacto e importancia. Los continuos atractivos de esa llamativa y dominante posición del judaísmo habrían atraído a algunos de vuelta al viejo pacto, ¿no? Como les decía, esta carta está dirigida a judíos. Y hay una teoría que está diciendo que esta carta no solamente está dirigida a judíos, sino está dirigida a judíos que fueron sacerdotes o miembros de la élite religiosa, ¿no? Que estaban regresando, ¿no? O estaban siendo atraídos de vuelta al judaísmo por esta, no tanto doctrinalmente, sino por las costumbres y las usanzas ¿no? de rituales religiosas del judaísmo, ¿no? Ustedes saben que el judaísmo tiene muchísimas fiestas, ¿no? Muchísimos rituales, ¿no? Hace poco fue ¿no? Tienen una fiesta que no es muy conocida, no la conocía, pero es el año, como el año nuevo de los árboles, ¿no? De las plantas, ¿sí? ¿No? Es como una cosa rara, o sea, parece algo así, busquen el año nuevo de las plantas, de los árboles, ¿no? Entonces ponen frutas, ponen diferentes plantas ahí en la mesa, le bendicen a Dios las cosechas y demás, ¿no? Entonces, la labor total de Cristo en servir como nuestro sumo sacerdote, ¿no? Era con el fin de expiar los pecados del pueblo, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, para hacer un poco recordar, y cuando hicimos les mandé nos mandamos todos juntos, porque yo también lo leí, a leer Levítico, ¿no? ¿Quién era la única persona que podía entrar en el lugar santísimo? ¿No? Que era el mediador, entre comillas, era el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, ¿no? ¿Cómo actúa Cristo entonces como un sumo sacerdote, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, o sea, era nuestro sumo sacerdote con el fin de expiar los pecados del pueblo, ¿no? La palabra expiar es propiciación o reconciliación según sea la versión de la Biblia que ustedes estén leyendo, ¿no?
El sumo sacerdote judío llevó a cabo una acción simbólica mediante el sacrificio que ofrecía. Sin embargo, su labor realmente no podía quitar el pecado. Tanto su posición como su labor eran más ceremoniales. Por ejemplo, el llevar vestiduras sagradas, ser el sucesor de Aarón y en el siglo I participar incluso en asuntos judiciales de la nación, todo lo cual prefiguraba la labor superior de Cristo. La palabra expiar se traduce de hilaskomai, cuyo significado es aplacar o apaciguar. Esta palabra fue usada para referirse a lo que hacían los griegos para apaciguar la ira de sus dioses, ¿no? Una idea ajena al Nuevo Testamento. La Septuaginta usa la misma palabra para la cubierta del arca del pacto, el propiciatorio, sobre el cual se rociaba la sangre de la ofrenda por el pecado en el día de la expiación, Éxodo 25, 16, 22, ¿no? No como que salpican de sangre, ¿no? Para el pecado del pueblo, ¿no? Yom Kippur, ¿no? Dios estaba satisfaciendo las demandas de su propia santidad en la muerte de Cristo. La idea de su padecimiento fue eficazmente expresada por la traducción, que dice, por virtud de su propio padecimiento bajo tentación, ¿no? Una vez al año, ¿no? El sumo sacerdote entraba al lugar santo para expiar los pecados del pueblo. Se dice que en el siglo I, la única vez que se pronunciaba el nombre sagrado de Yahweh, era durante Yom Kippur, ¿no? Acuérdense ustedes, los judíos hasta el día de hoy no mencionan el nombre de Dios, ¿no? ¿No? Lo que dicen es, por ejemplo, van a escuchar muchos judíos que no dicen cuando se refieren a Dios, hablan Hashem, ¿no? Hashem, ¿no? Que Hashem los bendiga, que Hashem ¿no? Los cuide pues, en el nombre de Hashem. Y Hashem es el nombre, ¿no? El nombre sobre todo nombre, ¿no? El nombre, ¿no? Para hacer una traducción literal del judío, ¿no? Del hebreo moderno, ¿no? Nuestro término moderno, ¿no? Esta transliteración que cada día está cayendo a menos, sobre todo las sociedades bíblicas no lo están usando, están evitando usar, que es que Reina Valera 60 en Jehová. Es solamente un término híbrido que generalmente no se acepta como la pronunciación exacta, ¿no? Porque Jehová es una transliteración, o sea, juntaron Yahvé Adonai y le hicieron una sola palabra, ¿no? Un propósito importante de esta carta era demostrar que el sumo sacerdote judío era inferior a Jesús, pero que sin embargo era un tipo de Jesús, ¿no? ¿No? Acuérdense ustedes que todo lo que dice Levítico sobre ¿no? el templo, el arca, todo eso era una sombra de lo que vendría después, ¿no? Entonces, este sumo sacerdote, este tipo de Jesús, ¿no? Quien proveyó nuestra redención. En Cristo fuimos hechos justicia de Dios. Su encarnación fue necesaria como medio para la expiación de los pecados. Requería que un sacrificio mayor que el que se podía realizar cualquier sumo sacerdote de entre los hombres con el fin de expiar el pecado, ¿no? ¿No? Antes que se hacía, según el estatus, quemabas pues o un cordero, sacribas un cordero, ¿no? Y si eras muy pobre, como era el caso, por ejemplo, de la familia de Jesucristo, ¿no? María y José, eran muy pobres, tenías una palomita, ¿no? Pero igual tenías la paga del pecado era la muerte, igual, ¿no? Pero eso era solamente un tipo, una sombra, una referencia que no quitaba el pecado de una forma definitiva, ¿no? Entonces, como la paga del pecado es sangre y muerte, entonces Dios tuvo en bien de darnos esa gracia de enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Hasta que experimentemos el perdón por algo que hicimos y de lo cual no nos avergoncemos. El efecto de lo que Jesús llevó a cabo no podrá impactarnos como se debe.
Pese a que Cristo habría entendido nuestra situación sin morir por nosotros, tendríamos mucha dificultad en creer que se compadezca de nosotros sin haber venido, ¿no? Dice, hay una frase que dice, una imagen vale más que 1000 palabras, pero una demostración vale 10.000 palabras, ¿no? Esta es la razón por la que Jesús tenía que venir a la tierra. Él le mostró su amor al experimentar todas nuestras agonías. Por lo tanto, sabe cómo socorrernos cuando somos tentados. Habría tenido el poder para ayudarnos de otra manera, sin embargo, ahora está mejor calificado para compadecerse de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos del pasaje anterior que decía, ¿no? Creyó conveniente, ¿no? Versículo 10, ¿no? Del capítulo 2 de Hebreos. Dice, porque convenía que Dios, porque en todas las cosas existe y subsiste, perfeccionara mediante sufrimiento el autor de la salvación de ellos, a fin de llevar a muchos, ¿no? Muchos hijos a la gloria, ¿no? Cuando la palabra dice convienen, en una traducción mejor sería, ¿no? Porque no había otra forma de hacerlo, ¿no? ¿No? Porque la ley, ¿no? Si bien nosotros hoy no estamos sujetos a la ley, pero la ley se tenía que cumplir, ¿no? Y Cristo evidentemente cumplió con la ley. La palabra para socorrer, poeteo, puede significar dar la ayuda cuando se necesita, ¿no? Los términos fiel y sumo sacerdote han sido denominados palabras de enganche, que conectan estos versículos con lo que sigue en continuación en el capítulo 3, ¿no? Cristo ayuda a los que son tentados. Los destinatarios de esta carta tuvieron que haber estado fuertemente tentados a volver al judaísmo. Sin embargo, se les alentó a no hacerlo. Se les dijo que el sumo sacerdote de ellos, en todo su esplendor celestial, estaba ante la presencia misma de Dios intercediendo por ellos. Es aún más alentador saber que Él fue tentado como lo somos nosotros. El grado en el que confiemos en esta verdad será el grado de nuestra fe, ¿no? Comentarios, hermanos. Julio, Sí, Ramón. eh, hablabas, he estado viendo de que más se usa la palabra reconciliación, ¿no? Mm, A ver, vamos a... En Reina Valera porque, 60. Vamos a leer la entre versiones, ¿sí? Acá tengo el cuadro. No se preocupen, no, sino que no he estado compartiendo pantalla. Porque a veces lo saturo de letritas y no tiene sentido. A ver, acá está el paralelo, ¿no? Entonces hemos leído 16, 17 y 18. Reina Valera 60 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. el Pues en cuanto pueblo. él mismo padeció Mm. siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿no? Pero yo me refería a la, ¿cómo te puedo decir? O sea, hablas tú de expiación y Mm, explicaste varias cositas, pero ¿es también ujú. reconciliación? Sí, Mm, según la versión, ¿ah? Hay versiones que hablan hasta en inglés, inclusive en inglés usan ya. otros términos, ¿sí? Mm. No, Pero porque ojo, ya es que lo que pasa es que ya te bota a otros textos donde ya más que nada ya en lo que es bueno, todo es Nuevo Testamento, en donde ujú, en otros textos dice reconcilió, ¿no? Por ujú, eso te decía, ¿no? O sea, para entenderlo, ¿no? De que nos podemos encontrar con diferentes palabras, pero con un mismo significado. Mm, así es, así es. ya. Por Mm. ejemplo, la Biblia de las Américas, que no he puesto aquí en el cuadro, pero por ejemplo ellos dicen propiciación. Ah, también he leído, sí, Ajá, propiciación. Y sí. estos términos de expiación, propiciación, reconciliación, eh, nos dan pie para leer Romanos, por ejemplo, ¿no?
Claro. ¿Sí? Entonces, cuando dicen, qué es justificación? ¿No? ¿Qué es santificación? ¿No? ¿No? Entonces, ahí vamos a ver que son pasos, ¿no? Porque hacernos justos, la obra expiatoria no la hacemos nosotros, ¿no? Lo que sí hacemos nosotros, por ejemplo, es la santificación, ¿no? O sea, nuestro trabajo es vivir en santidad, ¿no? Perseverar. Pero lo que no es de nosotros es la expiación, ¿no? La justificación, porque esa labor la hace Cristo al morir en la cruz. Claro, Claro, entonces nosotros, como dicen, nosotros por nuestros propios medios no podemos librarnos del pecado, claro. ¿no? Es Cristo. Entonces es Cristo, entonces Él es, ¿no? Él propicia esto, ¿no? Entonces Él lleva el sacrificio por nuestros pecados, ¿no? O sea, viene a cumplir la ley porque, como de nuevo vuelvo a decir, no había otra forma de hacerlo, ¿no? La ley se tiene que cumplir, ¿no? La paga del pecado es la muerte, ¿no? Pero como Cristo tomó tu lugar y mi lugar, ¿no? En lugar de todos nosotros, ¿no? Para expiación de nuestros pecados, ¿no? Para reconciliarnos con Dios, ¿no? Ya, bueno, es como le digo, ese es el primer paso de la salvación, ¿no? O sea, hay gente que se queda ahí, ¿no? Hay muchas, eh, inclusive en la misma iglesia de Cristo, que a veces no solemos reforzar la idea eh, de, eh, de que la salvación, que hay que caminar en la salvación, ¿no? Ahora, por ejemplo, les decía de Cristo siendo abogado por nosotros, ¿no? Hay un pasaje que dice que no solamente padeció con la forma humana, sino también fue tentado en todo, ¿no? Lo cual a algunos cristianos les genera un poco de problemas, ¿no? Porque divinizamos a Jesús, ¿no? Evidentemente, fue Dios y 100% Dios, ¿no? Pero también fue 100% ser humano, ¿no? Yo escuchaba hace muchos años una conferencia, estas por internet, ¿quién? No me acuerdo qué hermano fue, pero era de la Iglesia de Cristo, ¿no? ¿No? Y el hermano un poco para no digamos choquear, este, pero digamos, para ponernos en contexto, ¿no? Para decir, para un poco abrirnos la mente, era decir, ¿quién sabe que que a Cristo inclusive haya sido tentado de forma, ¿no? Que le hayan querido seducir, por ejemplo, ¿no? Como por Pero ejemplo, sí, se dice Ramón. que el tiempo de 40 días es mucho, es bastante tiempo para la imaginación de muchas cosas, Ujú, ¿no? Y nos la muestran solamente 3 o 4, pero es más allá de lo que uno puede imaginarse, ¿no? De lo que tendría, ¿no? Y ha padecido el Señor, ¿no? Porque se supone que Él fue tentado y con cosas que a nosotros también hemos padecido en nuestra vida pecadora, vamos ujú, así, ¿no? Porque hemos caído ante Satanás, cosas que el Señor no cayó. ¿Ah? Entonces está en tu mente pensar todo lo que has hecho de malo, eso pasó el Señor, pero nosotros caímos y Él no, pues. ¿No? caímos y caemos. Claro, y seguimos cayendo, pues, ¿no? Pero Ujú, ya, pero ahí viene la otra parte, ¿no? Él no cayó. Y es más, sabiendo que nosotros vamos a continuar en este mundo con eso mismo que Él no cayó, entonces Él nos manda, ¿no? Al abogado y, bueno, el Espíritu Santo para nosotros levantarnos o restaurarnos de todas las caídas que vamos a tener en nuestra vida. ujú. ¿Mm? Claro, y bueno, obviamente no vamos a, bueno, mi naturaleza humana, voy a seguir cayendo por los siglos de los siglos, No, ¿no? no, Sino que me que mejorando. oye, yo a veces, yo digo, a veces es una tontería, ¿no? Justificar, es que soy humano. ¿Hasta cuándo? Sí.
No, bueno, el problema no es, no sabemos hasta cuándo vamos a seguir siendo humanos, ¿no? Entonces, No que, digo, ¿hasta cuándo estoy justificando? ah, Yo lo digo, ya. porque la gente dice, ¿hasta cuándo vas a justificar si sabes que es lo malo? Y lo sigues haciendo, ¿no? Mm. Ahora bien, hay una cosa que me decía un pastor ahí en el seminario, que decía, ¿no? Pobre, decía en modo sarcástico, pero era para poco que pensemos, ¿no? Pobrecito el diablo que le echa la culpa de todo lo que uno hace, ¿no? No, porque, ¿no? Pero ¿por qué te fuiste, no? Te fuiste y engañaste a tu esposa. Ay, el diablo se metió en mi casa, El ¿no? diablo. ¿No? Está Entonces, como no, Cristian Domínguez, está como no, Cristian Domínguez. exacto. Está de actualidad este tema. Y entonces el pastor decía, ¿no? Mucho de nuestro andar en el pecado, por decir así, ¿no? Tiene que ver con nuestra carnalidad, ¿no? Nuestra misma esencia de ser humano, ¿no? ¿No? Porque, por poner un ejemplo, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando estudiamos primero de Corintios, decía sobre, por ejemplo, ¿no? Los casados, los solteros, decían, procuren casarse, ¿no? Así. Porque así como hay hambre y el hambre puede llevar a hacer así, ¿no? A hacer cosas que ofenden a Dios, también, ¿no? Instintos, mal llevados, ¿no? Sobre todo, si no solamente mal llevados desde el punto de vista físico, sino mal llevados desde el punto de vista espiritual, ¿no? Podrían hacer inclusive que hasta el más piadoso de los hombres pueda pecar, ¿no? Sí. Entonces, la advertencia que daba Pablo ahí a los corintios era, bueno, si son como yo, bueno, bacán, pues, ¿no? No se casen, y yo, bueno, en mi caso, yo tengo dominio propio, pero él sabía que no, él no era el común de las personas, ¿no? Entonces, Julio, sí, pero sí. a veces también mucho lo toman muy literal lo que dice tenemos abogado en el cielo, ¿no? Basado en eso ya cometen muchas cosas. Ah, No, claro, pues, pero es que no vas a hacer porque tienes abogado, sino está en la reacción que sabes que el Señor te da la sabiduría. O sea, el abogado es la palabra de Dios, pues. Tienes que leer, entender y comprender y no caer en el pecado, ¿no? Mm, claro, el Señor entiende que Algunos, nosotros en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar, en nuestro proceso de santificación, porque acá nadie va a poder decir, pues, pues ya soy santo, ¿no? Ya, deme mi aureola y mis alas, ¿no? O no, sea, es un proceso, ¿no? Entonces, en ese proceso, eh, el abogado que es Cristo dice, bueno, sí, ya pecaste, pero, espera, no solamente me tienes a mí como abogado, tienes la guía del Espíritu para poder la ir óptica, corrigiendo así es. eso de ahí. Pero ahora, ¿no? Lo más probable es que la persona que te diga, ah, no, pues yo tengo abogado, ahí esa persona ya está pecando con, como se dice, con premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? No, porque, o sea, tiene ¿cómo se dice? Su amparo y me salvo. Ah, no, pero Cristo está ahí, pero a ver, tú estás pensando que, no, como Cristo es mi abogado, yo voy a seguir haciendo como siempre las cosas las hice No, antes, ¿no? Entonces, ahí ya ¿cómo diríamos? ¿Cómo se dice? Una forma, estás pensando mal las cosas, estás distorsionando lo que realmente la palabra nos está diciendo, ¿no? Entonces no, no. hay una distorsión, o sea, por eso es que a ese famoso gráfico que le ponen a uno cuando dice cómo es el proceso de salvación, que a uno le entregan hasta folletitos, ¿no? ¿No? El oír, el creer, el bautizarse, ¿no? ¿No? Pero siempre, algunos de esos cuadros, de esos dípticos, se nos olvida algo, que es perseverar, Sí, ¿no? ¿no? Entonces, yo por eso digo, hay buenas intenciones en a veces hacer compacto, en hacer rápido, en hacer dinámico, a veces los estudios bíblicos para personas que recién están escuchando la palabra de Dios, pero usualmente se comen el más importante de todos los pasos, que es perseverar, porque si tú no perseveras, y mismo Jesucristo lo dice, solo el que persevera es salvo, Sí. ¿no?
¿no? Entonces, sí oíste, sí, creí, ¿no? Me ¿Te arrepentí, bautizó? ¿Te me bautizó? bautizó Mm, y sigue siendo igual como ¿no? Antes que escucharas de todo eso, ¿no? Con la diferencia que ahora sí te llenas la boca diciendo que eres cristiano, ¿no? La única diferencia, ¿no? Entonces, Y el papel de abogado también no va a ser para siempre, ¿no? Porque dice que va a ser nuestro juez después. claro, el papel de abogado es, porque de ahí ya es juez. Cuando viene por segunda vez, de juez. ya es juez, ¿no? Entonces, pero digamos, el sentido que dice Juan, eh, a ver, no me acuerdo si es primero o segunda de Juan, vamos a agarrar. Juan, vamos a la palabra me remito. Acá está. Capítulo 2 de Primera de Juan. Nos dice acá, hijitos míos, todavía con amor, nos dice, ¿no? Les escribo estas cosas para que no pequen, ¿no? Ese es el primer mandamiento, no pequen. Y si alguno ha pecado, tenemos El abogado. un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Acuérdense que está diciendo el justo, o sea, está haciendo énfasis en justicia, ¿no? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿no? Lo que hemos estado hablando hace un ratito, ¿no? Claro, Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no obedece, de nuevo, ahí está tu respuesta, Lana. Con esto podemos decir, el que dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él, ¿no? El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿no? claro, ¿No? Entonces, eh, él es abogado en el sentido de que él sabe lo que es ser humano, ¿no? Con todos los aspectos carnales, ¿no? De tentaciones, enfermedades, ¿no? Igual, este pastor que era un pastor bien, no, ya, digo fue porque el pastor ya falleció ya hace un par de años, creo, en tiempos de pandemia. Eh, Decía, ¿no? Ustedes que saben de que Jesús no comió algo y le dio diarrea, bueno. Así, pues, pues, sí, pues no, que se enfermó, pues no, claro, ¿no? Entonces, ¿no? O le dio gripe, ¿no? O tos, o se enfermó, ¿no? Entonces, él en su humildad, porque los textos bíblicos nos sugieren eso, no era Dios, me curo, ¿no? ¿No? Es más, él cuando oraba, ¿no? Siendo Dios él, oraba y pedía al Padre, ¿no? Porque ese era el claro. ejemplo que nos quería dar a nosotros, ¿no? Ujú, Entonces, él se tomó en serio, o sea, Jesucristo tomó en serio el ser humano, ¿no? ¿No? Y la relación o sea, tenemos que imitar la relación que tuvo él como ser humano para con Dios. Entonces no es que no tenemos un abogado que en el contexto literal de la palabra de ahora, ¿no? Oye, sálvame, porque soy culpable, pero sácame de aquí. Ah, no, no se Eh, refiere a eso, ¿No? pues. O sea, por eso cuando No, pensamos en abogado, pensamos ya, consíguete un buen abogado para que me saque. Soy culpable, pero no quiero ir a la cárcel, no, ¿no? Entonces, el énfasis que le da a Juan en su carta dice, Jesucristo el justo, ¿no? O sea, es tu abogado, pero es justo, ¿no? ¿No? Y ahí están las condiciones, ¿no? Si dices conocer a Cristo, entonces vive como Él. Si no, no seas mentiroso. Mm. en todo caso, redondeala con Apocalipsis 2:10. Ahí está. Leemos también Apocalipsis 10. El último, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Claro.
¿no? Apocalipsis y después el libro de Enoch. Mm. Dice, no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echarán a la cárcel, y así tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bueno, y eso en un contexto de una iglesia perseguida, ¿no? Claro. No todo es no todo es profecía en Apocalipsis. El Apocalipsis es lo que fue, es y será, ¿no? Entonces hay que leerlo así, ¿no? Hay cosas que ya Claro, pasaron hay en que... Apocalipsis. mm, Ya Es un, es un, César explicará, César sí, explicará. sí, él se quiere meter al lío, él se quiere meter al lío de Apocalipsis. ¿Sí? Porque ahí dice 10 días nomás en la cárcel, a Montesinos le han dado 19 años. Sí. Y creo que le han dado menos porque se ha Ya, declarado, ¿cómo se llama? Convicto y no, confeso. ya tiene veintitantos y le han dado 19 que ya los cumplió automáticamente. Sí, pues. Por eso que es vivo, pues, Claro. No, yo fui por si acaso, ya, pero ya, ya cumplió esa condena, ¿no? Entre comillas. En fin. Bueno, de esos abogados no estamos hablando, No, no, de esos no. abogados no. Este, Bueno, hermanos, como habíamos dicho, no vamos a avanzar así. Vamos a No, avanzar de puchitos. está bien, Creo que se chévere. entiende mejor, lo hacemos más, más Sí, dinámico, menos, ¿cómo se llama? Menos teológico, menos que no sea tan aburrido y sobre todo para que todos nos vayamos, no tanto con un mensaje teológico doctrinario, sino con un mensaje que podamos compartir, ¿no? Que podamos entender y compartir con los demás, ¿no? Entonces, es un mensaje de esperanza, ¿no? Porque Cristo nos libera del imperio de la muerte, ¿no? Vino específicamente a ayudarnos a nosotros, los seres humanos, ¿no? Y en esa ayuda nos conoce, ¿no? Nos conoce cómo somos como seres humanos y aún así Él vino a morir, ¿no? Como ser humano en muerte en cruz para llevar todos nuestros pecados, ¿no? En sacrificio expiatorio, ¿no? Porque había que cumplir, ¿no? Como sumo sacerdote que es, había que cumplir con la ley, ¿no? De una vez y para siempre. Bueno, hermanos, si no hay nada más, nos despedimos aquí. Se le ha extrañado a Calixto, hoy ya no ha entrado Calixto. Listo, hermanos. Nos Ya, vemos Julio, Gracias, entonces. gracias. Julio. Gracias, Julio, gracias. Nos vemos, hermanos. Listo. Dios los Gracias, bendiga. Hasta Julito. el domingo. Chao, Lalo. Chao, Nos chao a todos. vemos el Hasta el domingo, Dios domingo. mediante. Domingo, domingo. Saludos por Listo. casa. Igual, Gracias. Gracias. Listo, nos vemos. Saludos a Chao, todos. chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao, Saludos. chao, chao, Ernesto. Chao. Chao, chao. Ok. Bendiciones. Bendiciones.